Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Hola a todos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Por la gracia y misericordia del Señor, estamos nuevamente en un programa más junto a mi hermano Eddie Osorio para poder compartir desde una perspectiva bíblica temas picantes pero edificantes. Así que bienvenidos todos. Recuerde que estamos en nuestra serie, ¿sí? ¿Cuál es, pastor? Dígame usted. Secretos de la Casa. Secretos de la Casa, parte Secretos 2. de la Casa regresa. Ahí está. Secretos de la Casa, parte 2. Y comenzamos hablando acerca de una configuración familiar que muchas veces es no tan bien vista, hermano Eddie, compleja. En el círculo eclesial. Así y es. hablamos de las familias ensambladas. Así es. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante picante, hermano Eddie. Así es. Y hoy vamos a hablar de los abuelos. Así es. Uy, los abuelos. El lugar que juegan los abuelos en nuestras familias. En la familia. Y sabe, hermano Eddie, ¿por qué digo picante? Porque creo yo que en los últimos 30, 40 años el lugar de los abuelos ha venido a jugar un papel, no sé si plantearlo distinto, hermano Eddie, a tal vez unas generaciones anteriores, pero creo yo que sí es un poco diferente, vamos a decirlo así. Hay un factor importante en la época en la que estamos viviendo, la cual pues hoy juega, es un poco distinto, ¿no? A como antes se veía. Entonces, hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bien, contento de poder estar una vez más aquí y pues contento también con el tema que vamos a discutir y pues esperamos de que sea de bendición, ¿verdad? A ver si no hay vestiduras rasgadas o algo por el estilo, pastor. No, yo creo que una de las cosas que nos vamos a dar cuenta, y es lo que vamos a empezar dialogando en un momento, es que los que menos comprenden todos los cambios que se han dado, usted dijo 40, bueno, hay investigaciones que dicen de 200 años. Uy. Sí, que en los últimos 200 años los que menos asimilan los cambios de todo este tema de la industria, de la sociedad, el aspecto social, familiar, que la familia como tal y la sociedad ha sufrido muchas transformaciones. Exacto. En los últimos 200 años, podríamos decir, ¿no? Exacto. En las distintas áreas. Exacto. Ya, el área social, económica, industria, trabajo, toda esa parte, ¿no? Y se dice que son de los que menos asimilan los cambios, son los abuelos. Exacto. Ahora, entonces, por eso abordamos el tema hoy. Sí, exacto. Tal vez lo vamos a observar desde una perspectiva, hermano Eddie, en donde aproximadamente, tal vez viendo lo que la época, el posmodernismo viene introduciendo, ¿no? A las configuraciones familiares hoy en día. Así es. Por ponerles un ejemplo, estamos hablando de que tal vez en los años 70, tal vez el desarrollo y la participación de la mujer. Por ejemplo, hermano Eddie, en el movimiento, o hablemos así, en el desarrollo del trabajo, por ejemplo, podríamos mencionar que, por ejemplo, allá por los 70, tal vez principios de 80, según algunos, pues por ahí de los 85, 90, en los 90 ya la cosa como que explotó un poquito de la participación de la mujer en el ámbito laboral, ¿verdad? Exacto. También político, ¿no? Exactamente. En el sentido no que se menosprecie, sino que en el sentido de que por lo regular cuando la mujer pues daba a luz o tenía hijos, ¿verdad? Usted en una familia, pues lo más objetivo y lógico y a la vez bueno también, porque hay que decirlo también, pero es una etapa en donde la mujer pues cuida a sus hijos, es una etapa pues que los hijos salen, ¿no? Ustedes. Exacto. Entonces, que por cierto, podemos hacer aquí el paréntesis, pastor, que es un tema que en la sociedad actual, por eso yo decía que es un poco picante, ¿verdad usted? Que en la sociedad actual choca un poquito. Así es. Pero desde una perspectiva bíblica, hasta una etapa en donde los hijos vuelan, es lo correcto y lo adecuado que la mujer esté. Así es. En su casa, en su hogar. Así es. Por supuesto, existen contextos específicos, ¿verdad? Usted existen. No podemos generalizar porque hay muchas cosas en juego, ¿verdad? Usted, casos específicos, madres solteras, tantas cosas, ¿verdad, hermano Eddie? Pero lo que queremos decir y lo que queremos plantear es desde que el posmodernismo se hace sentir muy bien en nuestras generaciones, hermano Eddie, podríamos plantear de que
un espíritu de materialismo Exacto. se ha insertado en nuestras sociedades y es allí en donde los abuelitos vienen a jugar un papel importante. Sí. Y vamos En a donde verlo, entran. en donde entran en juego y que, como le vuelvo a repetir, en tiempos antiguos tal vez no era así. Sí. Pero ahora Yo están creo jugando que- un papel muy importante y tal vez lo vamos a plantear, hermano Eddie, en el sentido de que el ideal bíblico nos lo explica, nos da el consejo específico, hermano Eddie, Ajá. pero planteémoslo ya dentro de este problema que tenemos. Así es. El abuelo juega un papel importante. Sí, claro. Ya en el contexto. No es su objetivo cuidar nietos. Exacto. No es su labor cuidar nietos. Así Y es. lo vamos a tratar de ver así. Pero tal vez planteémoslo, Ajá. hermano Eddie. Su objetivo no es cuidar nietos. Así es. Pero dentro del problema está sucediendo. Así es. ¿Cómo accionar? ¿Cómo actuar, ¿no? Ante eso. ¿Sabe? Según algunos dicen que los abuelos no están para criar, sino para mimar. Dicen Así algunos. es. ¿no? Así Ustedes. es. Sí, cabal. Pero yo creo que ya dentro del problema, hermano Eddie, hay que analizarlo bien, ¿no? Sí. Yo creo que este es un tema bien difícil de tratar. Sí. Primero, pues debe usted saber y estar consciente y darse cuenta de que nosotros todavía no somos abuelos, ¿verdad? Claro. Pero eso no quiere decir que no vamos a tratar el tema Sí, objetivamente, sí, ¿verdad? Así es. Un punto importante acá, yo creo que en algún momento, hermano Carlitos, todos hemos sido, ya sea el nieto más querido, no sé, no sé, es que ese punto, El primogénito. el cume. El primogénito podría ser. O también en algún caso el nieto que se ha sentido menos querido. Puede ser. Ya, entonces el tema de los abuelos es un tema difícil. Sí. Es un tema difícil de abordarse. ¿Cuál es el rol? O sea, ¿qué papel desempeñan los abuelos en la familia? Ahí. Porque digamos que cuando hablamos de abuelos ya no estamos hablando de qué papel juegan los abuelos con sus hijos, sino con sus nietos. ¿Ya? O sea, hay una generación que los divide, que son los papás. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo el abuelo entiende ese vínculo que tiene que tener con sus nietos? Ahora, un punto bien importante, hermano Carlitos, y que creo que tiene mucha relevancia en el tiempo que estamos viviendo, es que Grupo Barna tiene una estadística. Buenísimo. Un dato de que la generación Z, que son, no me recuerdo de cuántos años para ¿De acá. 2010 para acá parece? Algo así. No, son menos. Yo creo que es como el 2007, 2005, algo así. Para acá, los niños que han estado naciendo son los niños que menos hablan con sus abuelos. Ojo. Ya, toda esta parte de los 2000 para acá, podríamos decir, son los niños que menos conexión tienen con la generación que precedió, que antecedió a sus padres. Sí, entonces, no sé, fíjese, hay cuando uno habla del tema de abuelos también como que es un poco nostálgico, ¿no? Porque Sí. yo siempre recuerdo una de los episodios que siempre se repetía en la casa de la abuela de nosotros, de la abuelita, y eran las historias, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Pero hoy nos encontramos, y precisamente eso es a lo que hace énfasis Barna, el grupo Barna, que hoy los niños que están creciendo hoy no conocen la historia de sus abuelos, o no conocen, no tienen como ese tiempo, esa disposición, pastor, no sé si usted lo experimentó en su momento, me imagino que sí, de sentarse con su abuelo y que su abuelo le contara, ¿verdad? Cómo eran las cosas antes y todo eso. Eso muchas veces ya no se da en el contexto y que familiar. lamentablemente, pastor, es una herramienta que se está subestimando a gran manera. Exacto. Las nuevas generaciones tienen que saber de que hay una riqueza de sabiduría y de historia, pastor. O sea, hay un análisis histórico de las cosas, es precioso. Exacto. Sí. Yo creo creo que es precioso. Yo creo que sentarnos a los pies de los abuelos y platicar con ellos es algo. Y que creo, pastor, desde una perspectiva bíblica es uno de los propósitos de la escritura. La encontramos transmisión de que, generacional exactamente, de los conocimientos. La transmisión generacional, pastor, la evidencia neta
de distintas cosas, hermano Eddie, históricas que pueden suceder. La Biblia no de por gusto habla de las canas, ¿no usted? Así en un es. sentido de sabiduría, ¿verdad, hermano Eddie? ¿Por qué? Porque el caminar, pues el transcurrir de la vida, las experiencias que ellos han obtenido. Creo, mire, hermano Eddie, muchos de nuestros dilemas hoy en día son gente que, nuestros abuelos son gente que ya lo vivieron, hermano Eddie. Exacto. Son Ya gente pasaron que ya por eso. pasaron por ahí, ya se tropezaron en esa piedra. Así es. Y nos pueden decir, mira, ten cuidado con esa piedra porque yo me tropecé ahí. O sea, si un abuelo sincero puede hablar de sus fracasos también, ¿verdad? Sí. Que creo yo que es bueno también hablar de los fracasos. Y ese es un punto bien importante. Okay. Ahorita venía a mi mente de un famoso anciano sabio que tenemos nosotros en la iglesia. Un saludo especial a nuestro hermano Chilo Díaz. Él dice una frase, ¿no? Muy conocida que dice: no hay viejo ruin, dice él, ¿verdad? Aludiendo de que, por ejemplo, puede suceder, pero usted que caiga la tentación un anciano o un hombre mayor, ¿verdad, hermano? De solo hablar de los aspectos buenos de la vida, de su vida. Sí, no contar sus fracasos, ¿no? Exacto. Yo creo que es importante contar nuestros errores también, hermano. Y yo los creo tropiezos que hemos tenido, ¿no? Ajá, yo recuerdo una frase que aprendimos en Pastoral de la Familia. Los errores característicos de una generación se pueden corregir con las virtudes características de otra generación. Exactamente. ¿Ya? Entonces yo creo que es importante y que los abuelos hablen desde su vulnerabilidad. O sea, presentándose a sus nietos como ese. Mire, yo creo que puede existir ambos extremos. Una es que haya cero conexión, ¿verdad? Exacto. Y otra es que solo hablemos de lo positivo, nada más. Exacto. Yo creo que debe existir que ese pozo de sabiduría, si se quiere ver así, o ese tanque de sabiduría, tiene que ser de una forma honesta y sincera, entendiendo que un abuelo puede... Le voy a decir así, no sé si estará bien la palabra o el pensamiento, pero creo que puede en algún momento influir en la vida de sus nietos. Sin lugar a dudas. En la vida de sus nietos acerca de los errores que él ha cometido y que sus nietos, él puede guiarlos también, ¿no? Exactamente. Entonces, hermano Eddie, podríamos decir entonces que el abordaje de este tema no es fácil. ¿Sí? Hay distintas configuraciones, hay distintas situaciones, hermano Eddie, que pues, no podemos generalizar. Creo que tal vez en términos generales podemos hablar de algunos principios, pero no podemos idealizar también y no podemos plantear de que todos los principios sean iguales para todos, ¿verdad? Porque hay distintos contextos y configuraciones específicas. Yo pienso que ¿verdad? cada caso es particular. Así que lo que hoy vamos a hablar aquí no va a ser esto pueden hacer los abuelos y esto no, exacto, ¿verdad? Exacto. Sino vamos a tratar de discernir lo bueno y lo malo en cuanto al rol de los abuelos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, alguien podríamos decir, ¿verdad usted? De que son las personas en nuestra familia que poseen la mayor cantidad de años, mayor cantidad de experiencias. Así es. Y son, en este caso, hermano Eddie, podríamos decir que son experiencias y situaciones, ¿verdad usted? Las cuales sirven de mucho a la generación que sigue. Así es, definitivamente. Yo creo que por eso precisamente creemos que es un tema importante y si bien hoy lo vamos a hablar desde la perspectiva familia, creo, pastor, que el próximo episodio lo abordaremos ya un poco como personas de la tercera edad en la iglesia y en un contexto ya más amplio, pero creo que empezar por la familia, hablando de los abuelos, es un tema súper importante. Exacto. Y mire, hermano Eddie, es interesante observar cómo este término se define, ¿no? Y habitualmente hablamos de maternidad o paternidad, ¿sí? Y por lo general nos queda bastante clara la función de ambos. De papá y mamá, esa función la tenemos clara. Pero podemos suponer también de que existe también la abuelidad. La abuelidad, maternidad, paternidad y abuelidad. Ahora, hermano Eddie. ¿Cuál es la ubicación, no? Usted que esto tiene dentro del ámbito social, sí, y que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Ahora, hablemos un poco del término abuelidad, hermano Eddie, que según algunos estudiosos le atribuyen al término aproximadamente en 1977, si no estoy mal, por la doctora Paulina Redler. Así es. Y es importante, esta señora, doctora Paulina Redler, es experta, doctora en medicina, médica, psiquiatra y psicoanalista argentina. Y es importante hablar acerca de lo que ella nos dice. Y escuche lo siguiente. En los inicios, y para dar cuenta de la estructuración psíquica, individual y familiar que influyera la figura del abuelo, se emplearon los términos de abuelidad y abuelitud. En 1981, la autora recurrió a la Academia Argentina de Letras para que llevara a cabo un estudio. Después de 4 años de trabajo, la doctora Redler
decidió usar exclusivamente el término abuelidad en sus investigaciones y exposiciones. Este término quedó confirmado posteriormente por su uso en todas las publicaciones en lengua española que comenzaron poco a poco. Si bien yo creo que abuelidad es un tema que casi no escuchamos. Yo no lo había escuchado, al menos, ¿no? Sí. Antes de escucharlo en el diplomado pastoral de la familia. Pero acerca de la abuelidad, ¿qué estamos expresando con abuelidad? ¿A qué nos referimos con eso cuando decimos abuelidad? La doctora Redler dice lo siguiente: el rol de la abuelidad se vincula con la función de la transmisión del conocimiento generacional del pasado, los orígenes, a la vez que al mantener una relación con los nietos menos tensada por las relaciones de autoridad que estos mantienen con sus padres. Ese punto es bien importante, hay que subrayarlo. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, sí. menos tensada, ¿sí? Recuerde, el abuelo no tiene autoridad sobre sus nietos. Exacto. Sí. Desde una perspectiva paterna. Exacto. Ajá. La relación con ellos es menos tensada que con los padres, porque los hijos tienen una relación, sí, directa de autoridad con sus papás. Porque por regular quien corrige, hermano Eddie, es el padre. El papá. Ajá, ahora, ahí creo yo, hermano Eddie, creo que podemos entrar un poquito y hacer énfasis a esto. Y esto creo que es, mi hermano Eddie, lo que hasta cierto punto, a mi parecer, se ha malinterpretado. Así es. Y creo que lo debe entender tanto el padre, el hijo y como el abuelo. Porque el abuelo puede, hermano Eddie, caer en el error. A mi criterio, usted me corregirá si no estoy bien. El abuelo puede caer en el error de decir, por ejemplo, es que yo no estoy para corregirte. Sí. Sino tus padres. Y delegar totalmente al padre en sí, que sí es la responsabilidad número uno del padre. Pero, hermano Eddie, que el abuelo no esté para corregir en cierta forma. No quiere decir que nunca lo haga. No quiere decir que no lo haga. Sí. Y no quiere decir, por ejemplo, que el abuelo tenga, nosotros le llamamos en nuestro buen chiquimulteco, ¿verdad usted? Esa alcahuetería. Sí. Para decirlo así. El abuelo debe tener mucho cuidado con ello. Sí. El abuelo debe de ir con carácter en la misma línea correctora del padre. Sí. Y no hacer ver mal al padre en un sentido de corrección correcta, para la redundancia. Exacto, ¿verdad? Así es. Porque sí puede ser que en algún momento el padre pues se equivoque en una corrección, pero es un gran error si el abuelo le hace la corrección a su hijo, en este caso, enfrente de su nieto. Enfrente del nieto. Sí, ¿Por eso qué? sería algo. Exacto, porque el nieto le quita autoridad. ¿Y el nieto qué va a hacer? Va a correr donde el abuelo. Y sabe, pastor, en algún momento creo que a todos nos pasa. Sí. No sé usted, yo tuve la experiencia corremos de donde el abuelo va a llorar allá. Y a ser sincero, yo prefería el ambiente que más me gustaba, el de los abuelos. Sí. ¿Por qué? Porque en los abuelos hay todo, ¿verdad? Usted, en la casa no, en la casa hay corrección. Sí. Y a mí me gustaba más estar donde mis abuelos que en mi casa propia. Yo creo que a todos nos pasaba eso. Yo tengo los dos míos ahorita también, y los dos míos les puedo asegurar que si usted los pone a elegir, por pena calle que no dicen que se quieren ir para allá. ¿Por qué? Porque en la casa hay corrección, ¿verdad usted? Sí. Y el abuelo no. Entonces el abuelo tiene que entender. Yo escuchaba a veces algunos abuelos que dicen, ¿verdad?, que la ventaja de ser abuelo es de que uno solo disfruta a los nietos y de ahí cuando no los aguanta los manda para su casa y ya nomás los ve. Pero al punto que yo quiero llegar, hermano Eddie, me gustaría que hiciéramos un poquito de énfasis con relación a esto. Creo que es el punto central. Es de que el abuelo tiene que aprovechar ese tiempo, hermano Eddie, en orientar, en instruir. Sí. ¿Cuántos testimonios hay y en tantas familias, hermano Eddie, de que la semilla del evangelio llegó a la familia por parte de los abuelos? Exacto. Lo que usted decía, el fundamento. Esa transmisión de los generacional orígenes. del conocimiento y los orígenes. O sea, ¿me entiende, hermano Eddie? Entonces creo que el abuelo debe entender que debe tener cuidado con esa alcahuetería, ese mimo, es eso, hermano Eddie, de hacer cosas bajo de agua que los padres no se den cuenta, por ejemplo. Creo yo que debe existir una sintonía. Y otro punto importante también, que el abuelo tiene que tener mucho cuidado en su participación, porque debe de saber que quien está criando es el padre. Así es. Yo siento que, debe haber como el abuelo, los abuelos deberían desarrollar un carácter y una madurez para saber cuándo sí, cuándo no.
digámoslo así, ¿verdad? Buen punto. Porque también recuerdo el pasaje que hemos leído un montón de veces acá y que es una oportunidad clave para citarlo hoy, Deuteronomio 6. Exacto. ¿Ya? Y estos mandamientos que yo te mando hoy se los repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, o sea, tus nietos. ¿Ya? Y en algunas opciones, en algunos pasajes en la Biblia, se habla también de hasta la 4ª, 5ª generación. Exacto. ¿Ya? O sea, se habla del impacto que puede tener una persona hasta 4 o 5 generaciones después, por medio de lo que usted mencionaba hace un momento, la transmisión de conocimientos a través de las generaciones, ¿verdad? Entonces creo que es importante esta parte de los abuelos. Y para finalizar, acerca de lo que dice la doctora Redler acerca de la abuelidad, estábamos hablando acerca de que los nietos tienen una relación menos tensada con los abuelos. Que la relación de autoridad que mantienen con sus padres, ¿verdad? En ocasiones, los abuelos están en mejores condiciones de escuchar, comprender y sostener a sus nietos en ocasiones que sus padres no pueden hacerlo a veces. ¿Ya? Juegan de este modo un papel esencial en el proceso de transmisión intergeneracional, proceso ligado estrechamente al de la construcción de la identidad. Excelente. Me llama mucho la atención porque yo siento que los abuelos son una herramienta poderosa, pero también peligrosa. Exacto. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo, un caso hipotético, ¿verdad? Pongámoslo así. Resulta que el papá o la mamá corrige a su hijo y el niño no le cuadró, no le gustó la disciplina y siempre va a ser así. Y se va corriendo donde su abuelo. Exacto. Yo pienso que el punto medular, el evento bisagra, es cómo el abuelo va a recibir al nieto. Exacto. ¿Qué le va a decir? Exacto. ¿Ya? ¿Qué le va a preguntar? Por eso yo siento que ese es el momento en donde el abuelo tiene la oportunidad que los papás no tienen de escuchar a su nieto y de darle una retroalimentación, se lo voy a decir así, que puede ayudar hasta que el nieto acepte de mejor manera la disciplina, ¿verdad? Exacto. Objetividad, pastor. Por ejemplo, si el nieto viene y le cuenta el por qué, si el nieto se equivocó, creo que el abuelo está en la total... En todas la autoridad de decirle, papá, estuvo bien que te haya pegado. Yo te hubiera pegado más duro. Por ejemplo. No, o sea... estuvo bien la disciplina. Estuvo bien la disciplina. Sí. Y él poder explicarle, hermano Eddie. Pero caemos al punto que muchas veces está la guerra entre nietos y abuelos versus padres. Así es. Y ese es un gran error para nuestras generaciones, hermano Eddie. Así es. Es un gran error que hay que tomarlo muy en cuenta. No se imagina usted lo que puede provocar un mal consejo de un abuelo en un niño. Exacto. Puede llegar al punto, hermano Eddie, hasta de poner en contra de, porque tiene a alguien que respalda la opinión del hijo. Yo creo que en algún momento, ya sea que hemos visto, presenciado o escuchado casos de estos, ¿no? En donde el hijo está peleado con el papá y ¿por qué? Por una situación de abuelos, ¿verdad? O la abuela o el abuelo lo mimó, lo alcahueteó o algo así los puso en contra, ¿verdad? Exactamente. Entonces se tensa la relación, no solo entre el papá y el hijo, sino también entre el papá y el abuelo de su hijo, que en este caso es su papá, ¿verdad? Exactamente. ¿Ya? El ejemplo que él da, hermano Eddie, el consejo que él da, o sea, es muy importante, muy trascendental. Así es. Para el nieto, para el niño, para la familia en sí. Entonces, desde esa perspectiva, hermano Eddie, ese rol que juega es muy importante. Lo vamos a ver también más adelantito en la segunda parte del programa, de la perspectiva que tiene que ver también el rol del abuelo, por ejemplo, en la pareja matrimonial, hermano Eddie. Así es. El rol del abuelo en el resto de las familias, ¿verdad usted? Así es. O sea, en el resto de la familia. Entonces, hay muchos tópicos, ¿no? Y muchas cuestiones que son muy importantes en donde los abuelos es necesario, creo yo, que puedan entender cuál es el rol correcto según la escritura con relación a esto. Así es. Para cerrar esta primera parte, hermano Carlitos, también tenemos una opinión de la doctora Marta Susana Martín, quien escribe acerca también del lugar de los abuelos en esta parte de cuando los nietos llegan, ¿verdad? Y hay una opinión importante que dice, mire, si bien todos queremos que reine la paz, no debemos desconocer que es posible que surjan tensiones entre los hijos y los padres, ahora convertidos en padres y abuelos respectivamente, ¿verdad? También se plantean situaciones, escuche esto, porque esto es algo importante, creo yo. También se plantean situaciones de rivalidad entre abuelos. Ahí está.
Tremendo. Que esto posiblemente es algo que nosotros no teníamos en el radar, ¿verdad? Pero también en algún momento, y yo creo que también lo hemos visto, resulta que tal vez, mire, usted sabe que formas de comportarse y formas de tratar a la gente, hay tantas como personas en el mundo, ¿no? Exacto. Entonces puede ser que hayan unos abuelos que sean diferentes a los otros abuelos. Exacto. Sí. Pueden ser que hayan unos abuelos que sean alcahuetes, como ya usted decía, y puede otros ser que hayan otros abuelos que son más disciplinados. Y por ende, se va a generar, a veces se genera, no decimos que siempre, pero en algunos casos el nieto podría percibir que ciertos abuelos son mejores para él que otros, o que prefiere pasar más tiempo con unos Exacto. que con otros, ¿verdad? Sin dejar a un lado, pastor, sin dejar a un lado también la objetividad. Exacto. Y sin dejar a un lado que puede ser también que mi rol como abuelo, por ponerle un ejemplo, bueno, para no irme en la parte positiva yo, por ejemplo, nosotros dos somos abuelos, por ponerle un ejemplo. Ajá. Sí, pero resulta que yo, pastor, soy agrio hasta la médula. No tengo un chancecito de siquiera disfrutar mis nietos, por ejemplo, aconsejarlos y todo, pero resulta que usted es un abuelo amable. Un abuelo que sí les dedica tiempo y un abuelo que sí los aconseja, un abuelo que sí les da buen ejemplo, hermano. Así es, ajá. No hay que perder de vista eso. No estamos llamados a dar rivalidad, pero por favor, pongamos de nuestra parte, ¿no? O sea, hay que ser objetivos en eso también, hermano Eddie. Así y creo es. que todos los abuelos, como estamos planteando, ¿verdad? Ustedes tienen esa responsabilidad, hermano Eddie, de poder dar la iniciativa de ocupar su lugar como lo es. Yo pienso que es una pregunta, si usted es abuelo y está escuchando el programa o está viendo el programa, yo creo que es una pregunta clave que usted tiene que hacer. Dejémosla volando, pastor, porque ahorita toca cápsula. Déjela volando para que se mire ahí. Al regresar le decimos la pregunta. Pero no, déjela volando. Bueno. Para que los hermanos queden picantes. La pregunta sería, ¿cuál es mi lugar en la familia de mis hijos? Exacto. ¿Ya? Seguramente usted tiene hijos casados, si usted es abuelo, si usted es una persona de la tercera edad, entonces usted tal vez tiene hijos, hijas que ya están en un matrimonio aparte, formando una familia aparte. Entonces yo creo que una pregunta que usted debía hacerse es, ¿cuál es mi rol que debo yo jugar para ellos? Para mis nietos y también para los que son ahora una familia. Excelente, excelente. ¿Cuál es el rol? Sí. Muy bien, gracias, hermano Eddie. Vamos a la cápsula del día. Hoy tenemos invitado especial, hermano Eddie. Así el es. Instituto Crux. Así es. Con una cápsula familiar, la cual deja principios muy, muy, muy especiales. Así que los dejamos con nuestra cápsula del día. No hay tema más complejo para un padre cristiano que la adoración familiar. Consideramos que cumplimos nuestro deber sacerdotal ante Dios, siendo esposos fieles, padres amorosos, proveedores de bienestar y desarrollo para la familia. Y que solo se nos escapa una palabría corrompida cuando las circunstancias sobrepasan nuestros ya altos límites. Obviamente somos buenos, pero no perfectos. ¿Qué más se puede esperar de nosotros? Bueno, nuestra familia espera el ejercicio de la vulnerabilidad, el poder manifiesto en la debilidad y la libertad disfrutada en la dependencia. No hay mayor impacto en una esposa y mayor influencia en los hijos que ver al esposo y al padre totalmente entregado al aprecio por la palabra, a la devoción por la oración y expresar su adoración a Dios cantando y animando a los demás a acompañarlo sin importar lo desafinado del coro. ¿Dónde empezar? Con los pasajes bíblicos que conoces, la oración que Jesús enseña y los cantos que te traen los alegres recuerdos de la infancia en Cristo. ¿Y sabes qué? Sé persistente, hazlo día a día. En poco tiempo te darás cuenta del cambio en la vida de tu familia. Lazos fuertes que por medio de la adoración familiar fortalecen y hacen posible el hogar que Dios ha diseñado para ti y tus amados. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación, un programa más en nuestra serie Secretos de la Casa, parte 2. Y estamos estudiando el lugar de los abuelos. Y este tema, yo sé, Manuel, que va a pegar mucho. ¿Por qué? Porque
Hay un alto porcentaje, hermano Eddie, de abuelos que nos escuchan, que nos ven. Sí, de hecho nos han dicho varios abuelitos ahí que nos escuchan. Exacto. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Exactamente, y esperamos por que eso hicimos un programa especial para ustedes. Para ellos, cabal. Para que usted pueda tomar en cuenta, ¿no?, algunos principios bíblicos, hermano Eddie, con relación a esto. Y usted dejó una pregunta volando por ahí, hermano Eddie, sí, que es muy buena. ¿Cuál es el rol de yo como abuelo? Así es. En mi familia. ¿Y cómo lo estoy desempeñando? Lo estoy desempeñando. Y estamos hablando un poquito acerca, hermano Eddie, con relación a la relación de abuelos con los hijos. Así es. ¿Sí? Y yo creo que es muy importante tomarlo en cuenta porque creo yo, hermano Eddie, que es uno de los roles más, si hablamos en porcentajes, es uno de los que tiene un porcentaje más alto. Es una de las relaciones más altas, ¿no? Usted, los vínculos más altos, ¿verdad usted? Pero también tendríamos que hablar un poquito, hermano Eddie, acerca del rol de los abuelos en la pareja matrimonial. Sí. Que ese también es muy importante. Y me gustó una frase, hermano Eddie, que usted citó ahí cuando estábamos fuera de cámaras. Por favor, me gustaría que la citara. Hay algo bien importante acerca de eso. Mire, leo textualmente lo siguiente. Si bien algunos abuelos no respetan a sus hijos en el rol de padres, también algunos hijos piensan que es obligación de los abuelos renunciar a su vida para cuidar a sus nietos mientras ellos asumen otros compromisos. Excelente, pastor. Laborales, compromisos laborales, compromisos de preparación, de educación. Buenísimo punto, hermano Eddie. ¿Por qué? Porque por lo regular nosotros muchas veces asumimos que el abuelo está retirado y que él sí tiene tiempo. Y sin olvidar, hermano Eddie, a no ser de que exista un compromiso específico con los hijos hacia los padres para la dedicación de ese tiempo en específico, hermano Eddie, no hay que olvidar de que el abuelo tiene muchas cosas por realizar todavía. Sí. Hermano Eddie. Sí. Y damos por sentado, no, es que él ya está realizado. Sí. No necesariamente, hermano Eddie. Ya se jubiló, dicen. Exacto. Hay contextos específicos donde los abuelos tienen necesidades. Sí, claro. Y necesitan ocupar tiempo para sus cosas. Así es. No necesariamente están para atendernos a nosotros. Sí, sí. Tremendo, pastor. Yo pienso que esto es bien importante, fíjese. Ya no. Buen punto. Entonces, primero nos encontramos a veces con abuelos que no respetan el rol de sus hijos como padres. Pero luego también nos encontramos con padres que no respetan el rol de sus abuelos y que piensan que ya como están jubilados, retirados en su casa, sí tienes tiempo para hacer todo. Entonces tienen que renunciar a su vida para cuidar a sus nietos, mientras los papás de sus nietos van a hacer otros compromisos. Tremendo. ¿Ya? Y esto es para meditar, sinceramente, porque muchas veces en aras, lo que usted decía al principio, materialismo, ¿verdad? Sí, en aras de darle una buena vida a los nietos, por ejemplo, ¿verdad? Usted tal vez, es que tengo que dejar buena herencia, ¿verdad? Mis hijos o cosas así. Bendito problema. Entonces tengo que ir a trabajar, entonces cuídenlos, ¿va? Entonces yo pienso que se está rompiendo, se está perdiendo un vínculo importantísimo ahí entre papá e hijo. Ahora, seguimos con esta parte, mire. Es cierto, somos protagonistas de un cambio de paradigma monumental. No obstante, los abuelos están para colaborar, no para reemplazar. Repítalo. ¿Sí? Los abuelos están para colaborar, no para reemplazar. Tremendo. Sin dejar a un lado contextos específicos, pastor. Por eso. Por ejemplo. Pero creo que siempre debe ser en un ambiente de colaboración. Exacto. Lo digo tal vez en el sentido, pastor, de que, por ejemplo, ¿verdad? Usted, niños huérfanos en donde terminan quedándose con sus abuelos, pues ahí yo creo que el abuelo viene a jugar un rol paterno, no tanto de abuelidad, sino de paternidad, ¿verdad? Usted. Sí, entonces, yo creo que como hemos dicho, hay contextos. Exacto. Hay casos muy particulares y cada caso necesita ser abordado en su contexto. Sí, pero por lo regular, pastor, no hay una regla para todos. No puede ser que hoy en día, no, usted, por ejemplo, la madre en específico, el padre en específico, por momento o por tiempo de ocio en específico, sus hijos los deje también tirados, abandonados con los abuelos, ¿verdad? Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso también, porque recuerde que el rol principal de crianza es del padre y no del abuelo. Yo creo que ambas partes deben comprender eso. Sí. Tener bien claro su rol. Y hacérselo saber a su hijo también, ¿no? Y en este caso al nieto, ¿no? De que, mira, hijo, tu abuelo es un colaborador, nos ayuda en algunas cosas, ¿ya? Pero no nos reemplaza. Pero también del abuelo, ¿no? ¿Ya? Hijo o nieto, mira, yo soy
un colaborador nada más, ayuda en ciertos momentos, en ciertas situaciones punto. a tus papás. Pastor, y si abrimos un poquito la puerta a la pareja matrimonial, poniendo por ahí por un ladito que va a estar implícito también con relación a los hijos. Pastor, yo creo que uno de los cuidados más importantes también que debe tener tanto el abuelo como la pareja es el lugar y el rol que juegan los padres, en este caso, ¿no, hermano Eddie? Porque a veces los abuelos tienden, hermano Eddie, a un error, ¿verdad? Se podría hacer, a querer meterse, ¿sí?, en la relación. Y aquí estamos ya entrando en un problemita, ¿verdad? Usted tiene que entender que es una familia que se formó, que está aparte y que tiene que resolver sus situaciones y que no necesariamente van a hacer lo que él o ella digan o piensen. Hagamos un programa especial para suegros. Por cierto, estamos en una sociedad en donde siempre se ve con negatividad lo de las suegras y suegros. Sí. Yo creo que no podemos generalizar. Existen excelentes suegros, pastor. Claro. Existen excelentes Totalmente suegros de acuerdo. y suegras, ¿verdad? Usted, o sea, Así yo es. creo que eso muchos lo hemos experimentado. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Usted con también ya entendiendo el rol, ¿verdad? Usted tener esa iniciativa, o entender el límite, exactamente, entender el límite de hasta dónde puede llegar un abuelo. Sí. ¿Sí? Recuerde que el abuelo o el suegro o suegra no conocen en específico todos los detalles de las cosas, ¿verdad usted? Así es. Y hay que tener mucho cuidado. Y es sano que no los conozcan. Sí, y también tenemos que decirlo que es de mucha influencia, pero mucha influencia el consejo del anciano. Sí, definitivamente. Y por lo tanto, un mal consejo de un anciano se puede convertir en algo también terrible, pastor, para la pareja. Yo pienso que también aquí tiene que ver algunos tal vez aspectos culturales, fíjese. Sí. Aspectos culturales de nosotros como sociedad. Porque le voy a poner un ejemplo. Yo creo que en el occidente del país, en el occidente de Guatemala, esto está un poco más arraigado, el papel de los abuelos como autoridad o como consejeros, ¿sí? Y en algunos pueblos indígenas, en Alta Verapaz, en algunos departamentos, se manejan sistemas así de transmisión de conocimiento bastante... ¿Rigurosos? Rigurosos, sí. En donde tiene que haber una parte ya de transmisión que es casi obligatoria de abuelos, ¿verdad? Usted, entonces, y los abuelos juegan un papel importante. Claro, entendiendo, no digo que todo sea aplicable, simplemente estoy diciendo que a veces nosotros como cultura, pues hay muchos aspectos que nos influencian, ¿no? Que estamos absorbiendo constantemente, consciente o inconscientemente, siempre estamos jalando cosas de la cultura, porque pues somos personas, somos seres sociales y estamos inmersos, insertados ahí en la sociedad, en la cultura, ¿no? Entonces, pienso que en algunos lugares también eso tiene mucho que ver, aspectos culturales, y en algunos otros lugares donde ni siquiera nada que ver con los abuelos, ¿verdad? O sea, hay una desconexión total, que eso, si usted se recuerda, es una de las, vamos a sacar, una de las formas de pobreza, ¿no? Sí. Una desconexión de amor, una desconexión familiar, entonces no hay comunicación, y es el otro extremo de este asunto. Ahora, pero creo que lo que usted mencionaba, pastor, es algo muy, muy, muy para analizar, el rol de los abuelos como suegros. Tiene que haber un límite definitivamente. Sí. Tiene que entender de que la abuela, la mamá del nene, la mamá, la suegra, tiene que entender que hay un contexto distinto, pastor. Sí. No va a seguir cocinándole igual. Sí. No va a seguir planchándole igual. Sí. Y no tiene que hacer todo lo que ella hacía con su hijo. Recuerden que son dos mundos. El matrimonio, en una forma de entenderlo, yo lo entiendo de la siguiente forma. El matrimonio son dos mundos distintos. Exacto. Son dos personas distintas que vienen a unirse para formar algo propio. Exacto. Algo en donde se mezclen sus ideas, sus pensamientos, su fe, sus convicciones, sus creencias. Todo lo que hace en su vida personal, todo se va a fusionar y van a formar algo, en cierta parte van a renunciar a aspectos personales, individuales. Exacto. Y se van a unir para formar algo colectivo propio, que no necesariamente va a ser una copia de lo que tenían sus papás. No. Y ese es el detalle, mi hermano. Sí. Eso es un aspecto muy peligroso, ¿saben? No. Venimos con idealizaciones. Exacto, muchas veces. Idealizarte de la misma forma en que yo lo hice, así lo vas a hacer vos. Sí. O sea, tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Un límite. Tenemos que tener ese límite que es muy importante. Ahora, hermano Eddie,
Hay que entender de que son los abuelos quienes, recordando sus necesidades, temores y expectativas frente a su propia maternidad y paternidad, deben de procurar adaptarse al nuevo escenario. O sea, el abuelo siempre debe tomar en cuenta de que está en un rol distinto. Así es. Al ser padre. No es lo mismo ahora. Usted ahora es abuelo, no padre. Así es. Y eso es distinto, pastor. ¿Por qué? Porque existen cuestiones, responsabilidades, contextos o decisiones, ¿verdad? Usted que los hijos tienen que tomar con relación a cualquier ámbito entre la pareja, con los hijos, en donde usted tiene que respetar. Así es. El abuelo debe aconsejar, sí, pero respetar también. Respetar también. Yo creo que aquí también tiene que ver mucho el papel que el abuelo en su momento desempeñó como padre. Porque en algún momento nosotros estudiábamos que pueden haber hijos codependientes, ¿ya? Hijos que no quieran, le voy a decir así en algún momento, separarse de sus papás. Exacto. Y tal vez nos encontramos, claro, volvemos al punto. Hay contextos diferentes. Sí. Hay contextos específicos. Pero a veces nos encontramos nosotros con hijos que se casan y siguen viviendo con sus papás por el simple hecho de que no quieren separarse. Porque no saben qué harían sin sus papás. Y tiene que estar ahí. Y más aún peor, pastor, es complejo. Más aún peor, un hijo que quiera seguir siendo dependiente económicamente, por ejemplo, exacto, de los ancianos. Y vea, la dependencia económica es un tema complicado. Sí. Porque implica la participación en el sostén del hogar de los abuelos, ¿no? O sea, los abuelos casi a veces sostienen el hogar del hijo, ¿no? Exacto. Peor si hay vicios y todo este tema, ¿no? Pero también está el tema de dependencia emocional. Sí. A veces el papá no desarrolla la autoridad para corregir. Exacto. ¿Ya? Entonces, el abuelo tiene que usurpar el lugar o algo así, no sé cómo llamarle, pero eso se da en algunos casos. Exacto. Ya, entonces yo creo que hay mucho que analizar en esa parte de cómo nosotros entendemos, qué papel juega, cómo fue ese papel del abuelo como papá con su hijo y si lo educó para independizarse. Exacto. Claro, como le digo, hay contextos específicos en donde por una enfermedad, por una situación, claro. tal vez en viudez de alguno de los abuelos, y pues por una razón así uno se ve obligado a cuidar, ¿no? A cuidar, a apoyar. Exactamente. Ya, pero en un contexto, digamos así, de lo más común es, por eso yo recuerdo que uno de los consejos en consejería prematrimonial es eso. Ya, busquen independizarse emocionalmente, busquen independizarse geográficamente, no vivan en la misma y económicamente. Ajá, o sea, es sano para el matrimonio. ¿Sabe por qué, hermano Eddie? Porque muchas veces puede suceder de que el abuelo puede cometer el error, ¿sí? De querer sostener hasta cierto punto, crear un contexto de sostenimiento hacia los hijos o nietos, en este caso, pastor. Volvemos a repetir, hay contextos, pero en términos generales, hermano Eddie, es un error. Sí. El abuelo debe entender que está para poder él, hermano Eddie, y continuar con su vida. ¿Sí? Continuar, desarrollar su vida. Sí, buscar la satisfacción hasta cierto punto, hermano Eddie, en cuanto a sus proyectos. Yo creo, hermano Eddie, que uno de los peores errores que puede tener un abuelo es dejar de soñar. Dejar de tener esa perspectiva de desarrollo, de crecimiento. Yo creo que esa continuidad, hermano Eddie, yo lo veo bien. Exacto, existen contextos específicos, pero yo sí siento, hermano Eddie, que la jubilación, más en Cristo, la jubilación para mí debe tener mucho cuidado. Para mí el abuelo, si piensa que en algún momento ya no más puede hacer nada, ya no sirve para nada, que es alguno de los conceptos que alguna gente tiene, ¿verdad usted? Creo que ya cumplió lo que... No. A mi criterio, hermano Eddie, el abuelo debe seguir visionando. Así es. Sí, puede seguir siendo de influencia para muchas personas. Puede servir de muchas formas, tanto en su familia como en la iglesia. Por ejemplo, hermano Eddie, yo no creo en la jubilación en Cristo. Yo creo que mientras más ancianos somos, hermano Eddie,
Claro, nos tenemos que ubicar en lugares específicos donde tal vez podemos servir de una mejor forma, ¿verdad usted? Así es. Pero no al punto, querido abuelo, de decir yo ya no tengo más que hacer y voy a agarrar una hamaca y ya, hasta que mis días se terminen. Yo creo, hermano Eddie, que no va por ahí la cosa. Definitivamente. Tiene que tener objetivos. Usted puede servir, Claro. usted puede ayudar. Su sabiduría puede ayudar a muchos. El que usted pase de los 50, 60 años, Exacto. no quiere decir que usted ya cumplió todo lo que Dios tenía para usted. No. Exactamente. Definitivamente le falta mucho, ¿no? Si nos vamos a Si eso, usted- pastor, si nos vamos a eso, encontramos un sinfín de ejemplos en la escritura. Por ejemplo, Sí. Moisés. ¿En qué momento Moisés fue llamado, Así es. pastor? Ujú. O sea, ¿en qué momento Abraham? Abraham, sí, ajá. En edades, bueno, en ese tiempo la edad era más amplia, ¿no? Bueno, los tiempos eran más amplios en cuanto a la vida que vivían en ese tiempo, ¿verdad usted? Pero estamos hablando de gente ya madura, veterana, pastor, con madurez en específico, a llamados específicos que no eran tan fáciles. Así es. ¿Mm? O sea, Y ¿qué también yo recuerdo que en el Antiguo Testamento también encontramos un par de ejemplos, ¿no? Zacarías, sí. de abuelos que no renunciaban a su... Exacto, entonces yo lo que quiero dejar con esta pequeña capsulita, pastor, es de que si usted es abuelo, no está terminado, Claro, no está acabado, como dicen. así es. Usted tiene su rol importante y sabe, usted juega un papel fundamental en la sociedad, Así es. ¿ah? Desde cualquier perspectiva. Así Así que, es. querido abuelo, ánimo. Usted tiene sabiduría, usted Claro, tiene experiencia de vida. experiencia, pastor, en Así muchas es. cosas. Y mire, a los que vamos creciendo y vamos analizando, nosotros estamos patojos todavía, ¿verdad usted? Pero, ¿cuál es el mayor aprendizaje de la vida, pues usted? ¿La experiencia? Sí. La experiencia, pastor, y la experiencia juega un papel importante, Y es ¿no? importante que también los abuelos se enfoquen en transmitir esa Ahora, el experiencia, abuelo, el anciano esos tiene que conocimientos. tener muy claro, hermano Eddie, de que es una generación distinta a la que está atrás. Obviamente. Tiene que tener mucho tacto para tratarlos. Tiene que aprender a adaptarse, ¿no? Exacto. Porque muchas Sí. veces pues, puede suceder que el abuelo se las quiere espantar todas o querer saberlo Sí. todo y no dar lugar también al Fíjese que- al joven, ¿verdad? Usted que es peligroso. Sí, precisamente de eso quería hablarle. Hay una escritora que se llama Miriam Tirado. Ella es consultora de crianza, ¿ya? Y habla acerca de esta parte de los abuelos. Y quiero compartirle algunas variables de abuelos que ella menciona. Y ella empieza diciendo que si ya teníamos una relación con roces con nuestros padres, cuando lleguen los hijos o los nietos, en este caso para los abuelos, los roces van a aumentar, ¿va? Si ya habían roces aún estando solos, estando o viviendo como hijos con ellos, cuando lleguen los hijos posiblemente van a aumentar. Ahora, vamos a compartir así rápidamente algunas variantes de abuelos. Y nos encontramos primero con el abuelo sabelotodo. Uy. Ya hay muchas variables en estos abuelos, pero podríamos decir también que son esos que todavía te ven como una niña pequeña que no ha crecido y que no va a ser capaz de cuidar a un bebé. Exacto. ¿Ya? Entonces, el típico, trae que yo lo hago, ¿verdad? O como si dijera que es que no tenés ni idea porque no has es el primero que tenés. En este Es el caso, de la menos, mujer, ¿no? Ajá. Ya, yo ya tuve 4, vení. Ya, yo lo voy a hacer. Entonces, es difícil hacerles cambiar de idea. Tal vez como su hijo de 15 años cuesta que vean que ya tienes 35. ¿Ya? Y eres perfectamente capaz de arreglártela solo. Exactamente. Hará falta mucha comunicación y paciencia para que poco a poco vayan viendo que es vuestro hijo y que sí sabes cómo hacerlo. ¿Ya? Exacto. Entonces, lo ideal entre estos abuelos que creen saberlo todo sería la comunión asertiva. Sí. ¿Ya? La Sí. comunión asertiva, comunión eficaz. Saber llevar el asunto, ¿no? Entre su experiencia y su deseo envolvente de Así es. tomar las riendas de la cosa a el proceso de aprendizaje que trae la La otra persona. En este caso el hijo, ¿no? Exactamente. O la hija. Abuelos invasivos. Uy. Vea, son una variante de los anteriores. O sea, de los abuelos sábelo todo. Y hay abuelos que son las dos cosas. Sábelo todo e invasivos. Exacto. Y esto ya es el no va más, ¿verdad? Hacen sufrir bastante a las familias porque después de tener un bebé o de tener un nieto hay mucho deseo de intimidad, de estar juntos y tranquilos sin gente que no respeta nuestras necesidades alrededor o que va interfiriendo en nuestra manera de cuidar del bebé. Hay otra variante de abuelos que a veces parece que su deseo fuese el de sustituir a mamá o papá.
Lo que hablábamos hace un momento. Exactamente. ¿Ya? Los abuelos en este caso no son un reemplazo, son una colaboración. ¿Ya? Como si ahora entonces tuvieran una segunda oportunidad y se pasan por alto sus hijos. ¿Ya? Exacto. O sea, ellos van directo hacia como a tener esa función paterna con el nieto, ¿verdad usted? Entonces, ¿cuál es la recomendación que da la escritora Miriam Tirado, se llama ella? Es comunicación asertiva y paciencia sin dejar que traspasen unos límites que tienen que ser muy claros. Yo creo que eso, hermano Carlitos, es clave para los nuevos padres, por decirlo así. ¿Ya? Poner límites claros a los abuelos, ¿verdad? Exacto. Sí. Y ¿Ya? qué difícil, pastor. Sí. Pero es necesario. Sí, porque son papá y mamá del matrimonio, es el ¿no? apoyo total de Exacto. siempre. Bueno, Ajá. hermano Eddie, esto está bueno, está picante, está muy bueno, pero el tiempo ha llegado. Ya se acabó. Yo sentí que esta No, parte... hombre, sí, estuvo corta. Hermano Eddie, creo que es un papel muy importante que juegan los abuelos en la sociedad, Sí. en nuestras casas, y yo creo que también es necesaria mucha sabiduría para saber entenderlo. Definitivamente. Así que, palabras finales, pastor. Un gusto poder hablar de este tema. Un saludo a todos los abuelitos que nos escuchan y a Ánimo. los que están camino a ser abuelos. Exacto. Prepárense. Creemos que ustedes juegan un rol clave, importantísimo en la sociedad, en la familia de sus hijos, de sus nietos. Pero hay que tener límites claros. Exacto. Hay que entender, creo yo, los roles. Así es. Entender nuestro rol, querido abuelo. Ánimo, usted no está acabado. Exacto. Como dicen por ahí. Sí. Tenga sus metas, sus objetivos. Así es. Visione. Vea como un proyecto especial sus nietos, por Así ejemplo. es. En el sentido de transmitirles principios, transmitirles valores. Ojo, de buen ejemplo. Amén. Usted es de mucha influencia para ellos. Así es. Para todos. Y que Amén. usted tenga una vida desordenada va a influenciar negativamente. Cuéntele sus fracasos. Exacto, pero si usted tiene una vida redimida en el nombre del Señor, impacte de manera positiva. Así es. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Amén. En un programa más. Agradeciendo al Señor por ese tema. Continuamos el próximo programa, hermano Eddie, que hay Así un es. temita por ahí que está casi pegado a este, ¿verdad Así usted? es. Así que vamos a estar dialogándolo si el Señor nos lo permite en nuestro próximo programa. Y queremos recordarles de que se vienen sorpresas en Diálogo de Fe y Salvación, hermano Así Eddie. es. Les vamos a dejar por ahí nada más la incógnita, pero se vienen sorpresas en Diálogo de Fe y Salvación de algunos segmentos, de algunos tiempos específicos que vamos a tener y esperamos Amén. en Dios poder hacerlo. Pero antes, siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es La obediencia. la obediencia. Que el Amén. Señor les bendiga. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.